dar lugar a la primera sesión que tiene como título Leucemia de células vellosas. El coordinador es el vicepresidente, el doctor Juan Dupont, que va a hablar de diagnóstico y estratificación de riesgo, y luego nuevas opciones de tratamiento estará a cargo de Brunangelo Falini, así que obviamente a ambos le damos la bienvenida. Buenos días, soy Juan Dupont. Primero quiero agradecer a la organización del Congreso, Comité Científico de la Sociedad Argentina de Hematología y a la Asociación Europea de Hematología, IJA, darme la oportunidad de compartir con ustedes una introductoria para el desarrollo de la conferencia del doctor Brunangelo Falini, a quien presentaré en extenso sobre el final de esta exposición. Declaro no tener conflictos de interés para este tema. En realidad, tengo más interés que conflictos y creo que seguramente los compartiremos con muchos de ustedes. Ciertas generalidades deben decirse y muchas de ellas van a ser incompletas. Es una enfermedad infrecuente, 0,3 por 100.000 por año. Esa es la estadística sacada de registros que digamos, se hacen básicamente en Europa, países escandinavos y en Inglaterra. En general son pacientes que se presentan con anemia moderada, agrandamiento del vaso, una linfocitosis modesta regularmente, que tiene en forma subrayada allí proyecciones citoplasmáticas que son características, tan características que buscarlas es uno de los trabajos en nefrosis de sangre periférica. Predominantemente en el sexo masculino, tiene una preferencia de 3-1, de 4-1 en algunas series, y se presentan con síntomas constitucionales, lo que llamamos síntomas de enfermedad inespecíficos, básicamente pérdida de peso, desgano, que en parte pueden estar relacionados con la actividad de la enfermedad, pero en parte también al incremento del tamaño del vaso. Las complicaciones infecciosas los acompañan en los primeros tiempos, vamos a ver que no solamente por la enfermedad, sino por el comienzo del tratamiento, y típica y característicamente tienen monocitopenia, que también vamos a tratar de explicar por algunos de los mecanismos, digamos, de naturaleza biológica. Y la médula ósea tiene insuficiencia, o sea, pacientes que presentan con anemia, trombocitopenia frecuentemente, y podemos decir que tiene un doble motivo por la infiltración de las células B clonales y por la fibrosis de la médula ósea extensa que presentan. Históricamente, además, en la microscopía electrónica, cosa que hemos visto poco, tenían el complejo ribosómico lamelar múltiple. Y, digamos, la nueva era, es la era del diagnóstico, nueva hace ya 2 décadas, que es el fenotipo que tiene una expresión brillante, CD19, CD20 típicamente, y es parte del diagnóstico, CD22 y CD200. Y son negativos o apenas positivos para CD5, 23, 10 y 27, característicos de otras enfermedades de la misma cohorte linfoproliferativa crónica. Y característicamente, subrayo, CD11C, 103 y 123 y CD25, sobre el cual se ha construido un score de diagnóstico que 3 o 4 puntos, 3 o 4 presencias de estos garantizan un 98% de posibilidades de diagnóstico. Y los diagnósticos diferenciales que vamos a repetir a lo largo de estos minutos, como su variante, que la vamos a definir, tienen scores bajos, 0, 1, el linfoma difuso de la pulpa roja del vaso, una variante infrecuente más recientemente descripta, el linfoma de la zona marginal con linfocitos vellosos y algunas variantes vellosas que se presentan en modo clínico similar del linfoma de la zona del manto. He puesto en subrayado algo que seguramente va a desarrollar el doctor Falini mucho más extensamente porque ha participado de ese inicio de conocimientos, que es la mutación del gen BRAF en la posición B600C, que tiene una mutación heterocigota que vamos a analizar muy levemente y dejar para el invitado. La visión de las últimas 2 décadas, a partir de la aparición de los análogos de purina, dan sobre la curva de la izquierda un cierto grado de cercanía, de supervivencia, a la población de referencia por edad y sexo.
ustedes van a ver muy levemente una inflexión hacia abajo en el primer año, que típicamente se da por las condiciones de inmunosupresión de la Heiry y probablemente del impacto inicial del tratamiento con análogos de purina. Y sobre la serie de la derecha, que es de Elsen 2009, ustedes van a ver también que los pacientes que tienen remisión, respuesta completa, digamos, después la vamos a definir la respuesta, y tienen en su momento de iniciación plaquetas y hemoglobina más alta, tienen la mayor supervivencia y, por el contrario, los que tienen remisiones parciales y trombocitopenia y anemia tienen la peor de las duraciones de duración de supervivencia. Por lo tanto, ustedes van a ver también números que la gran mayoría tienen respuesta y completa definida desde el punto de vista clínico, por lo tanto es una enfermedad crónica de probable comparación a la supervivencia de la población de referencia con algunos bemoles que hemos definido. Las células de origen son células B clonales. Había una presunción ya histórica, simplemente la comento, que tenían marcadores CD11C, que es una integrina que tiene ancestros mieloides, podrían estar relacionados con la serie mieloide. Eso, después del conocimiento de que eran células B con restricción de cadenas livianas y un inmunofenotipo B específico y no tienen una clara contraparte en la población normal, germinal o posgerminal, y el análisis del metiloma que vemos en el gráfico de abajo indican que han transitado prácticamente por todo el centro germinal, son células posgerminales y que se definen como unas células particulares de memoria posgerminales. Digo certeza porque el conocimiento ha evolucionado suficientemente para que ésta se transforme en un futuro. Las certezas de hoy no lo son las del mañana. El doctor Tiacci, junto con el doctor Falini y un grupo de colaboradores italianos, le han puesto luz a una histórica falta de conocimiento biológico de la Heiry cell, ausencia de aberraciones cromosómicas, ausencia de eventos genéticos, y publican en 2011, algo que todos hemos leído con mucho interés, como decía al principio, haber identificado una mutación, que es la del BRAF, que se corresponde para el gen del fibrosarcoma rápidamente acelerado, en la posición B600E. Es una serina treonina quinasa que está en prácticamente el 100% presente de las series de leucemia de células vellosas. Es única es propia característica entre los síndromes linfoproliferativos similares a la leucemia de células vellosas, y este ha sido un cambio interesantísimo en el conocimiento de esta enfermedad. Tanto que la inhibición del eje de estimulación que tiene el BRAF downstream, que son el RAS, RAF, MEK, ERK, que inciden en la inhibición de la apoptosis y en la proliferación, su inhibición con bemurafenib, que es un medicamento originalmente diseñado para la misma mutación presente en el melanoma, hace que el fenotipo, en ausencia de un modelo biológico, que el fenotipo de células guardadas, congeladas, el fenotipo velloso se transforme en un fenotipo con ausencia de vellos. Y además de revertir la morfología, causa la pérdida de la expresión genética en el downstream. Y esto lo hace por inhibición de la beta-actina y del transcripto de la leukocyte specific transcript LST1. Esto también ha sido desarrollado por el grupo italiano y probablemente tenga algún desarrollo mejor que el que un clínico hematólogo pueda dar en este aspecto. Este es el mapa del conocimiento actual, ya está razonablemente establecido, es complejo, pero tenemos sobre la izquierda la mutación driver, la BRAF B600F, que por sí misma no es necesariamente el estímulo del desarrollo de la colonia Heiry. De hecho, en forma casi diría yo anecdótica, decir que
por ejemplo, algunos nevus benignos tienen, creo que la gran mayoría, tienen esta mutación y no por ello se transforman en malignos. Y las células B en los pacientes con Heiry, antes de pasar por el centro germinal, también tienen esta mutación y no necesariamente es el desarrollo de la mutación garantiza el desarrollo del fenotipo de la enfermedad. Por lo tanto, los investigadores han desarrollado el conocimiento que múltiples mutaciones o expresiones aumentadas asociadas son necesarias para esto. Y básicamente vemos en el centro a la izquierda la estimulación del receptor B, o un muy pequeño análisis de eso, que a través de la Bruton tirosinquinasa y la fosfolipasa C-gamma da un aumento de la señalización del ERK que incide en la proliferación. Esta sería digamos, un estímulo externo, un antígeno desconocido, o un autoantígeno o un superantígeno desconocidos, todavía no identificados claramente, que darían mayor señalización. Y luego vamos a ver que sobre la derecha vamos a ver otro de los mecanismos importantes, que es el desarrollo de la mielofibrosis, que básicamente es autócrino. La secreción del factor fibroblástico de crecimiento hace que aumente la matriz extracelular, básicamente la vitronectina, y junto con la producción de procolágeno 3 terminan dando una fibrosis colágena tipo 3 que es diferente de la mielofibrosis primaria o agnogénica. Si bien es complejo, es interesante y probablemente tengamos mayor desarrollo en la conferencia del doctor Falini. Esto es simplemente para ahondar en la secreción autócrina del factor básico fibroelástico y el factor de necrosis tumoral beta 1, que hacen que la fibrosis sea uno de los efectos secundarios probablemente protectivos, eso va a ser parte de las preguntas también, de las células, del nicho de células de Heiry cell. Hay un pequeño punto, digamos, sobre el estado mutacional de las inmunoglobulinas, la cadena pesada de las inmunoglobulinas, que es que el 90% son mutados, o sea que es mucho más que en otros linfoproliferativos como la leucemia linfática crónica, y se parece más a los postgerminales, la mayoría de ellos. Y tienen un uso de repertorio de IGBH 321, 330 y 333, para los que es un cierto grado de estereotipo, para los cuales no se ha identificado el antígeno que favorece, estimulando el receptor de células B, el BCR, a la transformación, a la producción del fenotipo full clínico de la Heiry cell leukemia. Una minoría de ellos tienen una IGBH no mutada y probablemente ellos tengan una adicción, está puesto entre comillas, y eventualmente ellos también, por la vía de Bruton tirosinquinasa, puedan ser, y eso va a ser pregunta también, puedan ser motivo de tratamiento con inhibidores de Bruton tirosinquinasa. La beta-integrina 2 CD11C, digamos históricamente famosa por su marcación diagnóstica, es un receptor de membrana de adherencia de los neutrófilos y los monocitos a las células endoteliales, particularmente en el vaso también, y no está constitutivamente activada, no está mutada, como sí lo está el BRAF, que su mutación es proactiva, símil fosforilación. Y la CD11C, la actividad del CD11C depende de la activación de la proteína AP1, que es una familia de factores de transcripción. Esto es a signo de pregunta, digamos, pregunta al final y pregunta al principio también, que la leucemia de células vellosas está frecuentemente complicada por infecciones oportunísticas. Casi el 30% tienen algún tipo de infección dentro de su historia y la historia inicial del primer año también está marcada por algún efecto sobre lo que llamamos genéricamente defensas. La monocitopenia profunda puede estar relacionada por el aumento de secreción del factor de necrosis tumoral alfa y beta, y el tumor growth factor beta. Existe una disfunción relacionada con células T derivada de la relación de las Heiry con el CD28. Hay una expresión del CD28 en las células
Heiry, que probablemente deprimirían la actividad de las células T, y está asociada con la autoinmunidad, otro de los elementos que acompañan a muchos linfoproliferativos, en la Heiry también. Poco entendidos, por lo menos para mi concepto, y seguramente serán preguntas para el doctor Falini. Históricamente, una variante ha sido descripta, que todos ustedes la conocen, que es con más leucocitosis, con probablemente menos esplenomegalia, sin monocitopenia, sin fibrosis. Es diferente. Quienes hayamos visto algunas, porque no son muy frecuentes, son menos del 5% de la posibilidad diagnóstica frente a una célula vellosa. Tienen ausencia del receptor de interleuquina 2, que es el CD25, y ausencia, dije, de fibrosis, ausencia de anexina A1. No hemos citado los elementos diagnósticos en la médula ósea, pero en la biopsia de la médula ósea, pero lo vamos a hacer. Y tienen ausencia de la mutación BRAF. Marcado, al final, tienen un uso de la familia 434 de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas que es característico. Tienen mucho más núcleo, nucleolo, y se parecen más a blastos que a células maduras. Y el uso de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas BH434 probablemente defina dos enfermedades. Sobre la izquierda, vamos a analizar exclusivamente ese, está la supervivencia de quienes son negativos para la BH34, es un dataset de células Heiry, y los que lo tienen positivo. La diferencia de supervivencia es notable, vamos a analizar los números, y ya tanto si uno toma a las clásicas que tengan el uso de BH434 contra los que no lo tienen, la supervivencia en el cuadro de la derecha también es similar, y característicamente se asocian a las variantes. Por lo tanto, creo o entendemos que define a una enfermedad diferente. Y ya más llegando al final, recientemente, y el doctor Falini ha sido parte de la clasificación de la WHO para definir este tipo de enfermedades, el linfoma esplénico de la pulpa roja, enfermedad mucho menos frecuente, definida por gran esplenomegalia con linfocitos vellosos. O sea que eso es parte del espectro de enfermedades con linfocitos vellosos circulantes, que tiene un fenotipo característico, comparte la expresión de CD11C y FMC7, o sea que la dificultad entre el marginal y la Heiry en ese tipo de marcación podría ser difícil, y tiene sobre representado la utilización del gen de las cadenas pesadas BH434, la familia B434. No tiene mutación del BRAF, por lo tanto cada vez más se asienta que el BRAF es una de las definiciones de la Heiry clásica, y sí lo que ha sido asociado es el correpresor del BCL6, el BICOR, que tiene una representación de más del 50% en esta variedad de linfoma difuso esplénico. El tratamiento es la esplenectomía, y la supervivencia después de la esplenectomía, el tratamiento y el diagnóstico. La supervivencia supera al 90%. Y uno de los elementos es que tienen frecuente expresión de DBA44, que es otro marcador razonablemente típico, o sea que el diagnóstico diferencial con la Heiry clásica es bastante compuesto, difícil, y se podría basar en la utilización de las mutaciones. Este es un cuadro muy simple, muy complejo, pero que lo haremos muy simple a través de ver que en la primera columna la lesión de células vellosas clásicas tiene 70-100%, en el original 100%, luego algunas series bajaron un poco ese número, de la mutación BRAF B600E. Y por el contrario, la quinasa MAP es negativa o es de muy baja expresión, y es muy positiva en la variante que está justo al lado en verde. Visto en la columna del linfoma difuso esplénico, la expresión del BICOR, y el linfoma del manto esplénico
tiene mayor expresión de Notch particularmente y de KLF2, que podrían ser definitivos o definitorios para la entidad. Como decía, estratificación de riesgo. Existe una forma dinámica de estratificar el riesgo, y el riesgo clínico probablemente esté basado en la anemia, la trombocitopenia, la esplenomegalia, ustedes verán los números, la leucocitosis, es decir, probablemente este sea uno de los que tenga mayor impacto, y la expresión de beta-2 microglobulina elevada más de 2 veces el normal. Luego hay eventos de naturaleza molecular o biológica, que es la expresión de CD38, que tiene visto mal pronóstico, el estado no mutacional, que es el 10%, quiere decir que tengan más de 98% de identidad con la línea germinal, la utilización de BH34, como ya lo hemos desarrollado, y esto podría tratarse de un diagnóstico diferencial, y la ausencia de respuesta completa, que probablemente este sea el evento más importante, que está marcado por repetición en la primera serie, que es la última curva, y se suma a la expresión de anemia y trombocitopenia, es del peor pronóstico. Y con respecto, esto también es un interrogante, ¿cuál es cómo se mide la respuesta? En el uso de las análogos de purina, mayormente cladribine, que es lo que hemos usado y han usado la mayoría de las series, generalmente se hace después de 4 a 6 meses, y la respuesta completa se caracteriza por normalización de los recuentos, resolución de la esplenomegalia palpable, desaparición de la célula Heiry, de la médula ósea, usando la marcación CD20 o DBA44. Esto también ha sido mejorado, digamos, desde el conocimiento de anticuerpo monoclonal desarrollado también por el doctor Falini, que es el BE1, que probablemente lo desarrolle más adelante. La enfermedad residual mínima es todavía una circunstancia de discusión, ya tanto sea por citometría de flujo, con la marcación característica, o la utilización del marcador específico BE1, que es específico de la mutación BRAF. Los pacientes que tienen remisión completa obviamente tienen mejor supervivencia, y los de remisión parcial significativamente sobreviven menos. Para terminar, estos son algunos comentarios. Es una enfermedad infrecuente que es única o característica, responde a los análogos de purina, eventualmente combinados con rituximab, ese va a ser el desarrollo del profesor Falini, y dan una respuesta y supervivencia bien prolongada. Mucho mejor después de la remisión completa, y la mutación B600C del gen BRAF es el gen driver, aunque no suficiente. Las mutaciones cooperativas, epigenéticas y el medio ambiente tumoral, el estímulo del medio ambiente tumoral es necesario para el desarrollo del fenotipo completo. Y el diagnóstico diferencial puede darse por la utilización del recurso de la determinación de las familias del gen de las cadenas pesadas inmunoglobulinas, y eventualmente el BRAF. Las áreas de desarrollo son las variantes, el linfoma esplénico difuso, los BRAF negativos, los BH434, y el desarrollo también del conocimiento del MAP quinasa 1 mutado en las variantes, que pudiera ser un target de desarrollo. Los pacientes recaídos necesitan nuevos desarrollos, nuevas opciones. Y voy a presentar al profesor Brunangelo Falini, que es jefe del Instituto de Hematología y de Trasplante de Médula Ósea de la Universidad de Perugia. No solamente la parte clínica, sino vamos a ver también un gran desarrollo en la parte de investigación, la ricerca. Ha tenido múltiples premios de la Fundación Carreras, la Henry Stratton Medal de Lash, el Adolfo Ferrata de la Sociedad Italiana de Hematología, el Premio a la Excelencia de Medicina en la Fundación de Cáncer Italoamericana, y muchos otros. Él me ha tachado unos cuantos en su corrección, y muchos otros, debo decirlo. Ha sido colaborador
de la clasificación WHO en varios periodos, en las versiones que están allí, 2001, 2008, 2017, y ha publicado más de 400 trabajos en revistas indexadas. Hizo en su carrera de investigación muchos anticuerpos monoclonales, o desarrolló anticuerpos monoclonales contra productos de oncogenes comprometidos por translocaciones, como BCL6 y RF4, un gran desarrollo sobre NMP1 que vamos a citar, y ayuda a la identificación del linfoma anaplástico de células grandes al positivo como una entidad distintiva en la WHO. Descubre en MP1 como la gran mutación driver, una de las grandes mutaciones driver en la lesión amiloblástica aguda, y también desarrolla el conocimiento sobre el correpresor de BCL6, el BICOR, en los pacientes con NMP1 mutado. Por otra parte, son una parte importante de los citogenéticos normales. Por supuesto, lo que hemos citado, el descubrimiento de la mutación BRAF B600F y la comprensión de la lesión genética subyacente en la leucemia a células vellosas como driver. Es co-investigador principal, junto con el profesor Enrico Tiacchi, de las becas y de los desarrollos de la Fundación de Heiri-Cell de Estados Unidos. Y quizás esto para mí define la estatura ética del profesor Fallini, algo que describe en el Corriere della Umbria, que es mientras guío el auto hacia el hospital, momento de grandes reflexiones, creo que para muchos de ustedes. Esto fue al comienzo de la pandemia en Italia, que fue una pandemia muy importante. Como reacción a la desagradable sensación de inmovilidad y falta de planificación que vengo viviendo en estos días, esto es abril del 2020, surge de pronto en mí el deseo contrario. Hago propias las palabras, hacemos propias muchos de los que estamos aquí estas palabras, porque fue lo que condujo a esta salida que es muy importante. El deseo contrario, dedicarme después de cumplir la rutina a algún propósito creativo. Espero, doctor Fallini, que esta presentación nos una en el sentimiento. Suscribimos totalmente sus palabras, por lo menos yo personalmente. Gracias.